Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, mañana, tarde o noche. Agradecemos al Altísimo la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ti y que tú puedas escuchar palabra del Señor para seguir creciendo y seguir conociendo cada día más a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Iniciamos la serie sobre guerra espiritual, esta es la continuación. Vamos a trabajar guerra espiritual en el libro de Efesios, pero como hablé anteriormente, vamos a comenzar desde el capítulo 4, que incluye todo eso, incluye lo que es guerra espiritual. No solamente guerra contra el principado, contra potestades, hay cosas que debemos arreglar antes de llegar a nivel de poder enfrentar principados y potestades. Obviamente todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo en su palabra que apartado de Él, nada podemos hacer. Tenemos autoridad sobre Satanás, pero es en nombre de Jesucristo. Y esta autoridad va a depender de si nosotros nos sometemos a la autoridad de Él en nuestra vida. Si no vivimos para Él, si no nos sometemos a Él, entonces no tenemos autoridad para poder hacer lo que hemos sido o para lo que hemos sido comisionados a hacer aquí en esta tierra. Vamos a comenzar hoy entonces en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ver uno, dos o tres versículos para iniciar. Uno, dos o tres versículos. Efesios capítulo 4. Leemos en nombre de la Trinidad Divina. Vamos a leer hasta el versículo 3, hasta el versículo 3. Leemos en nombre de la Trinidad Divina. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Llegamos hasta el versículo 6 para poder completar la idea de estos primeros 6 versículos del capítulo 4 del libro de Efesios. Estamos hablando sobre guerra espiritual, materia que todo creyente debe saber si quiere avanzar en los caminos del Señor. No solo es orar, no solo es ayunar, no solo es la palabra, no solo es meditar. También tenemos que aprender a hacer guerra espiritual para poder crecer. Porque hay niveles, hay conquistas que se logran solo a través de la guerra. No hay manera de usted poder avanzar después de cierto nivel en la vida espiritual, a menos que usted pelee para reclamar lo que a usted le pertenece, que ya Jesús ganó para usted en la cruz del Calvario. Por eso es importante que tengamos el conocimiento de lo que realmente es guerra espiritual. Entonces quiero hablar en este momento sobre la unidad en el espíritu. Es parte de la guerra espiritual. Pablo dice que Él nos ruega que nosotros andemos como dignos de la ocasión a la que fuimos llamados. Que andemos. Obviamente la palabra andar acá no significa caminar con los pies, sino la manera de vivir debe ser congruente con el llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Todo creyente fue llamado para hacer algo específico de parte del Señor. Todos estamos en la lid del Señor, en la mano del Señor. En este mundo todos hemos llegado con un propósito. Ahora debemos saber cuál es el propósito, porque la tiniebla siempre querrá impedir que sepamos nuestro propósito. Hay un adagio que dice que si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. Eso pasa a muchos creyentes. Ellos no han avanzado en su vida espiritual. Es lo mismo. Año tras año la misma persona. No hay avance en su vida espiritual, no hay crecimiento. Porque hay muchas cosas que ellos desconocen y hay otras cosas que ellos no quieren aprender. Porque es más fácil creer a la mentira que parece cómoda que enfrentar la verdad que te va a hacer llorar y te va a hacer entender las cosas de manera diferente a como quizá te la han explicado. Entonces el apóstol Pablo aquí nos ruega que andemos como dignos de la vocación a la que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Humildad y mansedumbre.
Sabemos ya que la humildad es una actitud del corazón. Yo no soy humilde porque no tenga. Yo puedo no tener y aún así ser arrogante. Soy humilde porque tomo la decisión de ser humilde. Por eso la palabra dice que porque Jesús se humilló hasta lo sumo, si él tomó la decisión de humillarse, el Padre lo exaltó. Si Dios no humilla en el sentido de que te va a humillar o te va a hacer humilde para exaltarte, no, tú decides humillarte. Ahora Dios humilla al altivo, ya esta humillación es una humillación negativa, porque ya en ese caso sería que lo hace quedar en vergüenza por su arrogancia o por su altivez. Pero en este caso el apóstol dice que fuimos llamados, ¿verdad?, para vivir con toda humildad y mansedumbre, para poder soportarnos los unos a los otros. Entonces, ahí comienza lo que es la guerra espiritual. Recuerden que en el primer video que subimos hablamos sobre 3 niveles de guerra espiritual. Tenemos el nivel colectivo, el nivel personal y ya el nivel en los aires. Un nivel tierra, nivel personal y nivel en los aires. Tiene diferentes nombres, pero al fin y al cabo estamos hablando de la misma cosa. Entonces, la humildad es necesaria, la mansedumbre es necesaria para poder mantener la unidad en el espíritu. Si no hay unidad en el espíritu, en nosotros como creyentes, Satanás tiene la mitad del pleito ganado. Lamentablemente hay muchas cosas que Satanás ya no tiene que hacer porque nosotros lo estamos haciendo, nos estamos destruyendo uno con otro, con la crítica, con la murmuración, con la envidia. Es decir, no hay humildad para poder entender que sí lo hice mal y debo reconocer que lo hice mal. No hay mansedumbre para decir, el hermano me ofendió de tal manera, me hizo esto, me hizo lo otro, pero aunque yo puedo tomar venganza de eso, aunque tengo la capacidad para lastimar a mi hermano, no lo voy a hacer porque soy manso. La palabra manso no significa que tú no haces algo porque no puedes. Manso indica que tú tienes la capacidad para defenderte, pero aún así tú dejas que las cosas sucedan. Ahora bien, la Biblia dice que si el impío te quiere engañar, no lo consientas. Son dos cosas diferentes. No estoy hablando de engaño. Estoy hablando de las cosas que tenemos que sufrir por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos. No todos los creyentes tenemos la misma capacidad, ni tenemos el mismo desarrollo, ni tenemos la misma madurez espiritual. Hay creyentes que estamos creciendo, estamos a cierta estatura. Hay creyentes que están a una estatura más alta que nosotros. Hay creyentes que están a una estatura por debajo de nosotros. Y cada uno crece en medida en que permite que el Espíritu Santo obre en su vida, en que se someta a Dios y lea la palabra. Eso es lo que va a traer crecimiento. Entonces, el crecimiento te va a ayudar a tener humildad y a ser manso, de manera que tú puedas mantener la unidad en el Espíritu con los demás hermanos que te rodean. Muchas veces discutimos por cosas que ni son bíblicas. No porque tal hermano dice que el polocher rojo es pecado, entonces yo, como él dice eso, yo entiendo que no. Él y yo tenemos una trifulca, tenemos una disputa porque él lo dice y yo no lo creo así. Lo único que puede romper la unidad en el espíritu es lo que dice en el versículo 5. Si no estamos en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo, entonces sí podemos tener algún tipo de discordancia, algún tipo de desacuerdo con nuestros llamados hermanos si no creen a lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, si no mantenemos la unidad del espíritu, ya comenzamos a perder en la guerra espiritual, porque entonces estaremos hiriendo a los hermanos con lo que se llama fuego amigo. Si en una guerra alguien dispara a todos lados, sin tomar en cuenta que quien está a su derecha o a su izquierda es su compañero y puede herirlo. Entonces, en la guerra espiritual es necesaria la unidad en el espíritu. Es necesario que yo soporte las debilidades de mi hermano. Obviamente mi hermano con el tiempo tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que entender tal vez que la manera en que él pensaba ayer no era la manera correcta. Debe tener humildad para aceptar que él pensaba diferente porque no tenía la capacidad para hacerlo. Yo tengo que aceptar que yo difiero del hermano X porque tal vez tiene un conocimiento más amplio que el mío. Yo no he llegado ahí, pero el punto no es discutir,
sino soportarlo y tratar de aprender lo que el hermano me está diciendo, está enseñando, siempre y cuando esté basado en la palabra del Señor, esté basado en la Biblia. Entonces, no podemos hacer guerra espiritual si no tenemos unidad en el espíritu. Por eso Pablo dice, yo les ruego, yo les pido, yo les suplico que se soporten los unos a los otros y que anden según la vocación que fueron llamados, con humildad y con mansedumbre. Por eso la tiniebla cada día tiene menos trabajo, en el sentido de que si la tiniebla logra que nosotros mismos nos destruyamos, que seamos arrogantes, que seamos alabanciosos, que nos creamos mejores que los demás, creyentes, que creen que Jesucristo murió por ellos, que han confesado a Cristo como dueño y Señor de su vida, que es lo que debe unirnos a nosotros como creyentes. Hay muchas cosas que son secundarias y pasamos el tiempo discutiendo esas cosas. Mientras discutimos esas cosas que no son secundarias, estamos quebrantando la unidad en el espíritu. Lo he dicho muchas veces y hoy lo repito. El llamado creyente, cree en el Señor, el que es parte del cuerpo, debe observar lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo me invente. No lo que se inventó una gente que supuestamente fue al infierno o fue al cielo. No lo que dijo un ministro de 50 años, muy experimentado. No, no. La unidad en el espíritu debe basarse en lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, si tú crees que Él murió por ti, si tú crees que Él te redimió de los pecados, si tú crees que Él es el único camino al Padre, si tú guardas lo que dice la palabra de Dios, cualquier otra cosa que tú hagas que no infrinja la palabra del Señor, que no quebrante lo que dice la palabra del Señor. Y quiero hacer una diferencia bien clara. Que no quebrante lo que dice la palabra del Señor, no lo que yo me inventé o lo que alguien se inventó. Una cosa es norma y otra cosa es doctrina. Y muchas veces por las normas estamos divididos, estamos quebrantando la unidad del espíritu. Las normas no son más importantes que la doctrina. Las normas no salvan a nadie. La doctrina es lo que salva. Cuando el carcelero preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Sencillamente. Cuando hubo la discusión de que los judíos querían que los gentiles se circuncidaran cuando eran la ley, en Hechos 15 usted lo encuentra, el primer concilio en la iglesia. ¿Qué dijeron los ancianos de la iglesia? No lo calen con eso. Con que se aparten del sacrificado de los ídolos, se aparten de fornicación, es suficiente. Entonces, quebrantamos la unidad del espíritu porque no queremos entender que lo que nos une es Cristo. El factor común para el creyente, para el pueblo de Dios, es Cristo. Las normas que tenga tu organización son cosas secundarias. Cuando lleguemos al cielo no seremos juzgados por las normas. Bueno, que toda desobediencia es pecado. Bueno, es cierto, pero lo que desobedezca a las palabras, no las normas que yo quiero imponer. Ahora, yo soy de lo que digo, soy de lo que creo, que si usted está en un lugar, debe someterse a las normas de ese lugar. No puede ser revoltoso. Ahora, si entiende que las normas de ese lugar no son bíblicas y te las quieren imponer como doctrina, pues tú tienes la opción de quedarte ahí, someterte a eso o irte a otro lugar. Sencillamente eso. Pero cuando estoy diciendo que usted caiga en rebeldía, estoy diciendo que usted debe estar claro con lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo quebrantar la unidad del espíritu con mi hermano, con la iglesia X, porque ellos usan pantalón rojo y en la mía no se usa pantalón rojo. Porque eso no es bíblico. No está en la Biblia. Entonces, quebrantando la unidad del espíritu, queremos hacer guerra espiritual. Y queremos que Dios cambie el barrio, que cambie la comunidad y que cambie el país. Y trae avivamiento a la iglesia. Pero muchas veces nos enseñan que fulano no es de Dios porque fulano hace cosas que yo no hago. No son pecados, pero que yo no las practico, yo no las hago. La Biblia no dice que son pecados. Pero alguien se soñó que era pecado. Alguien tuvo una supuesta visión de que era pecado.
Y ya se toma como bueno y válido sin revisar, sin investigar lo que dice la palabra de Dios. Yo he hablado en varias ocasiones, videos atrás te lo puedes ver, sobre el trato especial de Dios con una persona. Dios puede tener un trato especialmente conmigo cuando es el trato tuyo. Quizá hay cosas que yo no puedo hacer no porque no sean pecados, sino porque no me convienen. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ello. Posiblemente las batallas tuyas no son las mías no son las tuyas. O sea, yo no te puedo decir a ti un ejemplo. Ah, no, no se puede utilizar los zapatos marrones, porque eso es pecado. Yo me revelo que es pecado. Bueno, pero ese es el caso mío. Quizás mi intención al usarlo no es la tuya, quizás tú lo usas como prenda, yo quizás lo usa para lucir o para vestir o para afectar a otro hermano o para humillar a otro hermano. Puede que sea la situación. Ahora, como creyente tenemos que mantener la unidad del espíritu si queremos poder avanzar en lo que es la guerra espiritual. No podemos tener guerra espiritual estando desunidos, teniendo al hermano en nuestro corazón, a la hermana, al concilio X, a la iglesia X, al pastor X, al cantante X. Esto aplica para todos. Usted puede hablar la lengua que usted hable. Al diablo eso no le afecta. Usted puede levantar el platillo que usted quiera. Al diablo eso no le afecta. Usted puede sanar lo enfermo que usted quiera. Al diablo eso no le afecta. En aquel día, muchos dirán en tu nombre, echamos fuera demonios. Sí, fue en mi nombre. Claro que sí. Sanamos enfermo, fue en mi nombre. Él nunca lo negó. Fue en mi nombre. Pero yo nunca te conocí. Nunca tuve una relación contigo. Porque a veces pensamos que el hablar mucha lengua es lo que va a hacer que el enemigo huya. No, no es eso. Es una vida de integridad. Es la santidad. Solamente cuando vivimos de manera santa podemos mantener la unidad en el espíritu. Y siempre recalco porque la gente entiende que se entiende en grupo de reglas. No. Santidad es conformidad al carácter de Dios. La desnudez sabemos que es pecado, ¿verdad que sí? Sí es pecado. Sin embargo, Dios le dijo a Isaías que andara con la nalga afuera para dar un ejemplo al pueblo de su vergüenza. Varón, pero Dios es santo, sí, pero fue lo que lo utilizó en ese momento para hacer lo que quería hacer, porque Dios es Dios, no entendemos eso. Nos ha encapsulado a Dios en un sinnúmero de reglas que no son Dios. Y por esa razón muchos creyentes no avanzan, porque la religión le ha impedido avanzar. ¿Qué es la religión? Bueno, es lo que liga al hombre a Dios. Eso es la religión. Ahora vamos a ver qué tipo de liga es esa liga. ¿Qué te han dicho a ti que tú debías hacer que no te en la palabra del Señor? Entonces, cuando vivimos en santidad a través del Espíritu Santo, que es quien nos santifica, no es con nuestra propia fuerza, es a través del Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, porque Él nos santifica. Y San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, cuando leemos y vivimos, ponemos por obra la palabra del Señor, entonces estamos siendo santificados. Y la santificación es un proceso continuo hasta que lleguemos a los cielos, porque tenemos la lucha con nuestra naturaleza caída. Que esa lucha no va a cesar hasta que no abandonemos este cuerpo. Entonces, esa es la primera enseñanza de esta serie, que posiblemente se extiende un poco sobre guerra espiritual. Para ser guerra espiritual tenemos que aprender a mantener la unidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque es un requisito. Es un requisito. Porque en discordia no podemos vencer. Mientras yo hablo lengua y quiero ordenar y quiero decretar, pero odio a mi hermano, no surte ningún efecto. No surte ningún efecto. Tú lo que te metes en problemas. Porque hay una cosa llamada legalidades en el mundo espiritual que tal vez pocas personas conocen de ello. Y por eso no avanzan. Si yo tengo un título legal de un terreno, no importa cuántas personas vayan a ocupar el terreno, al final es mío. Cuando yo vaya a la corte y presente el título, estoy hablando de lo que es justicia. No estoy hablando de abuso, no hablando de justicia, lo que es justo. Cuando yo vaya y presente el título, no mires mío, entonces van a desalojar a todo lo que está. Entonces, no importa todo lo que tú hagas. Cuánta gente oren por ti. Mientras en tu vida llega legalidad, no hay manera de que tú puedas
avanzar en la guerra espiritual. Entonces la unidad en el espíritu es esencial para que nosotros podamos avanzar. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y como dice la palabra aquí, ¿verdad? Que nos une el vínculo del espíritu, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando mantenemos la unidad en el espíritu, tenemos paz. Entonces, cuando hay paz interior, podemos hacer guerra contra cualquier cosa que venga. Pero mientras no hay paz, estamos distraídos y por esa razón no somos eficientes en la guerra espiritual, porque estamos distraídos con otras cosas que no son a las que hemos sido llamados. Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor, comparte, comenta. Ya casi llegamos a los 300. Gracias por tu apoyo, gracias por tu comentario, gracias por tu like. Sigue haciendo lo mismo, comentando, compartiendo para que bendigas a otro también a través de esta palabra. Dios te bendiga y será hasta una próxima.